Sea. Buenas tardes, colegas asambleístas, medios de comunicación, ecuatorianos y ecuatorianas que nos siguen por las redes sociales y que esperan que esta Asamblea Nacional dé soluciones al desastre que vive la patria. Señor presidente, antes de ingresar al tema, por favor, por secretarías, que se proyecte la imagen que yo envié. Señor secretario, de paso, por favor. Señor presidente, conforme su disposición, procedemos con la proyección solicitada. Toda esta mañana hemos estado hablando sobre los abusos a los derechos humanos. Y yo quería presentarles a ustedes, colegas asambleístas y ecuatorianos, el Twitter del propio ministro Patricio Carrillo, donde en su parte pertinente le doy lectura y dice: por ello, 4 autores materiales y uno de los autores intelectuales en espera de su audiencia. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque también escuchaba en la mañana a la legisladora Natalia Arias y Guido Chiriboga, que al parecer ni entre el propio gobierno del encuentro, ni entre el propio ejecutivo se ponen de acuerdo cuando van a realizar una acción. Si un juez competente, nadie puede detener a un ciudadano, solo lo pueden hacer en delito flagrante. Pero si se detiene a Leonidas Issa, por supuesto, autor intelectual, están reconociendo que no es flagrancia y al parecer irán a conocer a todos los ecuatorianos que el que están cometiendo los errores son ustedes, el Ejecutivo. Quiero expresar, gracias por la imagen, señor presidente, señor secretario, quiero expresar en este momento mi solidaridad con esa gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas que estamos sufriendo las consecuencias de un gobierno indolente, porque se debe aceptar que resultó ser una mala decisión electoral, y con el dolor del alma lo digo, que los errores cometidos en las elecciones presidenciales del 2021 hoy nos están pasando factura. Lo que vive el país el día de hoy, la grave situación política, social, económica, que humilla al pueblo ecuatoriano y las arbitrariedades que se están cometiendo, tiene un solo responsable, colegas asambleístas, que es el gobierno nacional, el gobierno del encuentro. Presidente Lasso, cambie de asesores, cambie de gabinete. Si el pueblo sale a las calles es porque no hay empleo ni derechos laborales, porque no hay precios justos en los productos del campo, porque no hay medicamentos en nuestros hospitales públicos, porque nuestras escuelas están destruidas y no hay docentes, porque no se soporta más la inseguridad y la falta de protección por parte del Estado, porque el precio del combustible sube, y el dinero de los ecuatorianos ya no alcanza para nada, porque no queremos la venta del Banco del Pacífico y porque estamos cansados que en 6 años le sigan echando la culpa a Rafael Correa de toda la mediocridad que son ustedes. Así como se está tratando el gobierno al pueblo ecuatoriano el día de hoy, asimismo las instituciones del Estado y sus autoridades han permitido que durante varios años se viole sistemáticamente los derechos humanos de miles de trabajadores de una hacienda denominada Furukawa. Por tal razón, nuestra Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad ha tenido que actuar de manera urgente ante las inacciones y omisiones por parte del Estado ecuatoriano. Colegas asambleístas, a mí nadie me contó. Yo no he leído en ningún libro. Al contrario, con mis propios ojos he observado la lamentable situación en que viven las personas, hombres, mujeres y niños, que han sido sometidos a la práctica perversa de explotación laboral, de esclavitud moderna. Escuchen los ecuatorianos, esclavitud moderna, de una empresa que le ha valido un pepino los derechos humanos. Una empresa que a lo largo de su vida corporativa jamás fue cuestionada y expuesta al escrutinio público, ni a ningún tipo de rendición de cuentas. No merece que siga operando esa clase de empresas en nuestro país. Furukawa tiene responsabilidad directa en perpetrar y preservar la esclavitud moderna en pleno siglo XXI, y que a vista y paciencia de malos funcionarios públicos
le han permitido explotar y violar los derechos humanos a nuestra propia gente. La empresa Furukawa se dedica a la producción de abacá. Como pudieron escuchar ya el informe de mi colega asambleísta Paola Cabeza, la producción de abacá es extremadamente riesgosa. Se trabaja con maquinarias que representan realmente peligro, pues muchos trabajadores sufren mutilaciones por la sencilla razón de que nunca se les proporcionó las medidas necesarias ni los implementos de seguridad industrial, que son deberes y obligaciones de las empresas en el mundo moderno. Al contrario, lo que sí hubo fue amenazas, criminalización y desconocimiento de los derechos laborales que constitucionalmente corresponden a cada ecuatoriano. Quiero agradecer la lucha constante de los actores, instituciones y organizaciones sociales que han sabido defender los derechos humanos de las familias afectadas por la empresa abacalera Furukawa. Los ecuatorianos debemos hacer memoria que a través del mandato constituyente número 8, la revolución ciudadana se eliminó la tercerización e intermediación laboral. Sin embargo, esta empresa a escondidas y en unos casos aupadas por el mismo Estado, celebró de manera ilegal contratos de arrendamiento de predios rústicos, lo cual no es ético ni tampoco es moral. Llama la atención que durante muchos años los trabajadores de Furukawa se les negó el derecho a la educación y fueron condenados a vivir en la ignorancia. También llama la atención y me preocupa saber cómo hicieron para firmar dichos contratos de arrendamiento, si estas personas eran analfabetas. Muchas dudas y muchas preguntas que a lo mejor jamás sabremos sus respuestas. A eso nos ha conllevado la empresa abacalera Furukawa, un perverso misterio. Recuerdo que en el actual gobierno, el Ministerio de Trabajo no supo dar las explicaciones debidas, como muchas otras instituciones públicas que yo creo que ya se les ha hecho costumbre en la Asamblea Nacional. El mismo cuento de siempre, la misma viveza criolla de toda la vida, las mismas estrategias, evasión de los avivatos que han hecho quedar mal al Estado ecuatoriano. La situación de los derechos laborales que fueron violados por esta empresa son los resultados de las mediocres, escuchen bien, mediocres políticas públicas que se deterioraron más aún con los gobiernos que les importó casi nada lo público ni los derechos ciudadanos. Recuerdo que muchas veces el Ministerio de Trabajo no dio la cara ante la Comisión de Garantías Constitucionales, como si nuestra comisión estuviera para perder el tiempo, esperando las ganas de un ministro que poco o nada le interesaba el bienestar de nuestro pueblo, que es un improvisado y un servir del gobierno de turno. Ante dicha situación, es urgente, colegas asambleístas, que el Pleno de la Asamblea Nacional inicie el enjuiciamiento político al señor Patricio Donoso Chiriboga, ministro de Trabajo, por no saber actuar con integridad, por no defender los derechos laborales, por permitir tanta explotación que tuvo como consecuencia la violación sistemática de los derechos humanos como la salud, la educación, la justicia, la oportunidad para poder defenderse ante las acciones perversas de esta empresa. Pero el más grande responsable de este atentado contra los ecuatorianos ha sido la Presidencia de la República, al no saber cumplir sus funciones con responsabilidad. La Secretaría de los Derechos Humanos no ha prestado las garantías suficientes para defender los derechos humanos de las familias, de los hombres y mujeres y niños sometidos por la empresa Furukawa. Presidente Guillermo Lasso, envíe los recursos para crear nuevamente el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Deje de perder el tiempo también en prejuicios y estigmas políticos. Deje todo eso a un lado. El Ministerio de Justicia tenía la capacidad de administrar técnica y financieramente para realizar los seguimientos y monitoreos necesarios. Lamentablemente, el sátrapa de Lenín Moreno lo eliminó solo por odio político a Rafael Correa. Este gobierno tiene la oportunidad de hacer las cosas bien, pero ustedes hacen bastante mérito para hacer todo lo contrario, solo por ese injustificado resentimiento hacia la revolución ciudadana. Les doy un consejo a los adversarios políticos. Si quieren superar a la revolución ciudadana y a Rafael Correa, gánense el cariño del pueblo ecuatoriano, dándoles empleo, educación, salud.
Hagan las cosas bien, hagan las cosas de manera correcta, que los ecuatorianos se lo van a agradecer. Al señor presidente del directorio del IES, váyase a su casa, porque usted solo representa la incompetencia para cooperar con la Asamblea Nacional y ha sido una piedra en el zapato para garantizar la fiscalización en este proceso, como muchos otros funcionarios que solo sirven para esperar el sueldo y no confrontan a este gobierno indolente contra los derechos humanos. El gobierno debe actuar con celeridad. Vayan a los campamentos y coloquen brigadas de cedulación y registro, no solo en Furukawa, investiguen y hagan su trabajo con prioridad en todo el territorio ecuatoriano. Al Ministerio de Inclusión Económica y Social, me gustaría que sepan ustedes que deben trabajar apegados a la realidad que vivimos. Los ecuatorianos dejen de estar sentados en la comodidad de su oficina, en su escritorio, con aire acondicionado. Vayan a territorio. Pueden estar ustedes sin brindar los beneficios porque la ley les corresponde a los afectados en el caso Furukawa. Que quede claro, colegas asambleístas, son 1.244 personas registradas y todos merecen una reparación justa a sus derechos, porque el deber de ustedes es actuar con la verdad y la ética, más allá de las sentencias que muchas veces resultan limitantes. Nosotros debemos actuar de oficio, porque es un llamado de atención para todas las instituciones públicas. Furukawa nunca más, ecuatorianos, Furukawa nunca más. A los ecuatorianos y a las ecuatorianas se las respeta. Y aquí sí existimos asambleístas que damos la cara por todos ellos y hacemos respetar aquel voto, aquella confianza que nos hace ahora estar en este curul, representándolos. Hasta aquí mi intervención, mi señor presidente, muchas gracias. Asambleísta Sofía Sánchez tiene la palabra. Vamos a esperar la intervención en este momento.